doctor Delgado nos va a exponer el rol de la apnea del sueño en la insuficiencia cardíaca. El doctor es médico en medicina y cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un masterado en gerencia de salud para el desarrollo local de la Universidad Particular de Loja, especialista en medicina interna de la Universidad Internacional del Ecuador, carrera de especialista en neumología de la Universidad de Buenos Aires. Al momento es presidente del Ecuador de la Sociedad Mundial de Broncoscopía y Medicina Intervencionista, jefe del servicio de neumología del Hospital Metropolitano, docente del posgrado de neumología, entre otras. Bienvenido, doctor Delgado. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y por la presencia. No es común que un neumólogo hable en un congreso de cardiología, así que ya es un gran avance esto. Me han pedido que hable sobre apneas de sueño en su relación con falla cardíaca. Yo creo que el tema es un poquito más amplio, por eso lo puse como trastornos respiratorios. Lo puse grandote como respiratorios porque no son trastornos neurológicos, son trastornos respiratorios del sueño, que saben de lo que estoy hablando. Bien, no tengo conflicto de intereses, esta charla no está sponsoreada por nadie, pero tal vez el mejor rédito para decir que no tengo conflicto de intereses es decirles que yo hago apneas de sueño, yo diagnostico y trato sin la presión de ninguna casa farmacéutica o de ninguna marca de equipos que dan soporte de apneas de sueño. Primero lo primero, trastornos respiratorios del sueño. Acá están apneas obstructivas del sueño, son un grupo, tal vez corresponde al 70-80% de todos los trastornos respiratorios del sueño, pero no son todos. Y la primera cosa que tenemos que definir es que todos, inclusive la broncopatía aislada, puede dar trastornos cardiovasculares o puede estar relacionado con una enfermedad cardiovascular. Y sí, están las apneas de sueño, están las respiraciones chain-stops, pero también están apneas centrales, también están apneas emergentes que se dan cuando uno trata apneas obstructivas y muchas veces aparecen apneas centrales de tipo emergentes. Están los síndromes de hipoventilación que pueden estar asociados a la EPOC, que pueden estar asociados a enfermedades neuromusculares, y una enfermedad distinta, la hipoventilación relacionada a la obesidad y las apneas inducidas por opioides, que cada vez vemos con más frecuencia. Entonces es una gama amplia de trastornos respiratorios que están relacionados con el sueño. Pero todas dan síntomas similares. Tal vez las apneas obstructivas dan más ronquido, apneas observadas, el típico signo del codo, que ya está reportado en un grupo de la Mayo Clinic, cuando la esposa lo codea al esposo, viceversa. Eso es cuando se dan las apneas observadas. La excesiva somnolencia diurna son síntomas más de apneas obstructivas, broncopatía, excesiva somnolencia. Pero pueden haber otros síntomas que generalmente se asocian a apneas centrales, y estos síntomas muchas veces se pueden confundir con los propios síntomas de la falla cardíaca: disnea paroxística nocturna, cefalea diurna, deterioro cognitivo, deterioro en la memoria. No necesariamente hay excesiva somnolencia diurna. Como muchos de ellos hacen apneas centrales, no necesariamente están roncando y no necesariamente son obesos. Entonces hay que tener en cuenta que este contorno sintomático es muy relevante porque puede confundirnos con los propios síntomas de la enfermedad cardiovascular. Lo más importante es esto, que todos, ya sea las apneas obstructivas como las apneas centrales o todas las otras formas de trastornos respiratorios, tienen relación directa con accidentes laborales y accidentes de tránsito. Y hay una causa de mortalidad que no siempre está contemplada en los ensayos clínicos. Bien, empecemos hablando de los desórdenes respiratorios en general y cómo esto genera impacto en la mortalidad. Ustedes ven la primera curva, el placebo, y la curva roja, que está muy distinta, con un aumento importante de la mortalidad, se relaciona a gente que tiene un índice de apneas o hiporneas de más de 30 por hora, es decir, que hace cualquier tipo de evento por lo menos 30 veces por hora. Y esto pues generalmente lo vamos a ver en mayores de 40 años, aunque
no es exclusivo, y lo más interesante es que esto no está relacionado con hipoxemia, es decir, hay gente que puede tener un índice alto de apneas y tener pulmones sanos y no necesariamente tener un índice de hipopneas alto o no tener un porcentaje de saturación por debajo de 80 o 85% durante toda la noche. Sin embargo, ya es un trastorno muy relevante solo por el hecho de tener índices de apneas del sueño elevados, apneas o hipopneas. Y sin duda, esto, la mortalidad coronaria vista de manera aislada, se relaciona igualito que la mortalidad general en los pacientes que tienen este tipo de trastornos. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de gente que se muere de esto se muere de enfermedad cardiovascular o coronaria. Ahora, todos estábamos felices con estos hallazgos, con este estudio, porque dijimos, bueno, entonces vamos a ponerle CPAP a todo el mundo, y en el 2016 salió este trabajo en New England que en teoría intentó desmerecer el efecto de la corrección de los trastornos respiratorios por medio del CPAP, porque sí, efectivamente, no demostró prevención de eventos cardiovasculares en gente que estaba usando ya CPAP. Pero lo que se olvidaron comentar en este trabajo es que la gente en promedio solo usó 3 horas por noche el aparato. Entonces, ¿de qué me sirve tener el frasco de aspirinas en la mesa de noche si no me las tomo? Lo mismo pasa con el CPAP si es que no tenemos buena gerencia. Y este trabajo, más que nada, nos invita a los que estamos haciendo esto a poner todo el empeño posible, no solamente a hacer un diagnóstico y que pues, el que le vende el equipo le termine dando seguimiento al aparato, lo cual es inmoral y antimédico, sino que estemos muy atrás de lograr que se cumpla la adherencia mínima, que por lo menos son 4 horas, pero idealmente debería ser toda la noche. Ahora, no solo es falla cardíaca, esta es la evidencia que soporta que las apneas de sueño o los trastornos respiratorios dan hipertensión arterial, y esta es la evidencia que soporta que tratar las apneas de sueño mejora la hipertensión arterial. Y miren esta curva, cómo el odds rate va subiendo en medida de cómo va aumentando el índice de apnea o hipopnea, solo para traer un ejemplo. Y bueno, acá les traje un metaanálisis puesto al revés, pero para que simplemente vean que todo genera a favor del uso de CPAP para el control de la presión arterial. Y por tema de tiempo no les traje, pero hay uno en el que le gana el valsartán en el control de la presión arterial. Enfermedad coronaria, vieron que habla de falla cardíaca, pero no me importa, voy a hablar de enfermedad coronaria. Lo mismo. Ustedes pueden ver cómo aquí, esta es toda la evidencia que soporta que las apneas de sueño aumentan la enfermedad coronaria, y esta es la curva de eventos, cómo se va dando cuando la gente tiene apnea cardiovascular. Entonces, una gran diferencia con trastornos moderados y trastornos leves y lo normal. Y esta es la diferencia en el tratamiento, en la disminución del riesgo cardiovascular que se hizo en un estudio en 2007, y yo les voy a presentar otro que no logró encontrar lo mismo, posiblemente porque hay mayor población y a veces eso hace que el efecto no sea tan visto por mucha variabilidad de la muestra, pero acá se ve claramente cómo las curvas se dividen en términos de eventos cardiovasculares cuando la gente está usando CPAP, pero también con buena adherencia, y tiene un odds ratio de 0.30 que no pasa al 1, lo cual nos está hablando de, en todas las edades, el mismo odds ratio, lo cual nos está hablando de una protección importante. Fibrilación auricular, lo mismo. Esta es toda la evidencia que dice que las apneas de sueño están dando fibrilación auricular, y la evidencia que habla sobre el control de la FA, y bueno, acá está claramente la frecuencia de eventos en gente que tiene apneas de sueño y en gente que no. Y de la misma manera, un trabajo un poco observacional en un solo centro, pero de todas maneras, que demuestra gran diferencia en control de recaídas de eventos, perdón si es que estoy usando un término que no es adecuado, de nuevos eventos de fibrilación auricular en pacientes que ya recibieron ablación con o sin apneas de sueño. Entonces, la apnea de sueño, incluso al que ya se hizo la ablación, el tratamiento le ayuda al control de la enfermedad. Bien, y obviamente todo esto, lo que les acabo de decir, el síndrome coronario agudo, la hipertensión arterial, las arritmias, todo esto da mortalidad, pero algo que
se relaciona muchísimo con trastornos respiratorios del sueño, obviamente, es el tema de la falla cardíaca. Y bueno, acá les estoy trayendo un trabajo que justamente, perdón por los números que no se ven muy bien, como la gente que tiene, aquí la mitad de la gente que tiene falla cardíaca tiene ya sea apneas centrales o apneas obstructivas del sueño. Y no solo eso, sino que, pues, por lo menos los que tienen apneas centrales tienen un 34% de fibrilación auricular, han ya recibido algún tipo de marcapasos, 15%, y los que tienen apneas obstructivas, 20% de fibrilación auricular, 7% han recibido marcapasos. Fíjense esto, frecuencia de gente que tiene con falla cardíaca, que tiene cualquier trastorno respiratorio del sueño, 47% con falla cardíaca, 75% en hombres, la frecuencia de trastornos respiratorios del sueño en gente que tiene falla cardíaca. La pregunta aquí sería, pues, todos los pacientes que ven con falla cardíaca, ¿a cuántos les estamos haciendo estudios de sueño? Recuerden que ya les dije que todos los síntomas que tienen generalmente los que tienen apneas centrales, que es 15 a un 40% de los hombres que tienen falla cardíaca, son síntomas que generalmente son atribuidos a la misma falla cardíaca. Aquí está el tema de la FA que ya les comenté. Entonces, fíjense esto, este es el punto para llevar a casa. Los trastornos respiratorios del sueño son muy comunes, es una enfermedad prevalente, es una de las pandemias del siglo XXI y son extremadamente frecuentes en pacientes que tienen falla cardíaca. Y los dos trastornos que más se asocian al desarrollo de falla cardíaca o que empeoran a la falla cardíaca o que están ahí porque la falla cardíaca no está controlada son las apneas obstructivas del sueño y la respiración de Cheyne-Stokes. Tanto es así que, pues, como les decía, casi todo el mundo que tiene falla cardíaca tiene algún trastorno respiratorio del sueño, pero hay mucha más proporción de apneas obstructivas cuando estamos con clase funcional 1 y seguramente con fracciones de eyección más conservadas, y la tasa de respiración de Cheyne-Stokes va de la mano con el deterioro de la función ventricular, así como con el aumento de síntomas. Nosotros usamos esto se llama polisomnografía, para diagnosticar el trastorno. Y aquí ustedes pueden ver claramente, esta es la curva de flujo nasal, como acá está respirando y acá no está respirando, y esto hace que la curva de saturación tenga este vaivén, y en este momento que no está respirando, el tórax y el abdomen se están moviendo como locos. Este paciente no puede respirar, está haciendo todo lo posible por respirar, pero no puede, porque se está asfixiando con su propia garganta, y entonces acá tiene un micro despertar, y por eso tiene una arquitectura de sueño muy alterada. Estas son las apneas, tiene esfuerzo abdominal. Nosotros acabamos de diagnosticar ahorita con este paciente apneas obstructivas del sueño, porque no puede respirar. Pero acá, fíjense, este otro paciente tiene acá su electroencefalograma, colograma, etc. Y aquí está respirando y no respira, respira, no respira, respira y no respira. Pero fíjense qué pasa con el esfuerzo tórax abdominal. Este de acá no quiere respirar. Entonces, este tiene apneas centrales. Y apneas centrales hay un montón. Y aquí viene el tema justamente de la evaluación del neumólogo, no solo para dar asistencia respiratoria, sino para buscar otras comorbilidades que pueden estar relacionadas con trastornos hipercápnicos o trastornos no hipercápnicos. Los trastornos hipercápnicos generalmente se relacionan con algún grado de debilidad muscular, y los trastornos no hipercápnicos más bien se asocian con hiperventilación, como la respiración periódica, que es la respiración de Cheyne-Stokes, que se da obviamente en falla cardíaca, y a veces la vemos en gente que se está aclimatando a la altura, pero no es una marca de vivir en la altura, es más de la gente que se aclimata a la altura. Y la respiración de Cheyne-Stokes es esto. Nosotros tenemos
una apnea central, porque acá no hay flujo de aire, pero tampoco hay esfuerzo torácico y esfuerzo abdominal. Y tenemos un ciclo de respiraciones increciendo y decreciendo que entre el ciclo de la respiración y la apnea debe medir por lo menos 40 segundos y debería estar hasta exagerando 90 segundos, pero deberíamos tener por lo menos 3 ciclos y debería esto influir en 5 apneas por hora de todo el contagio normal, o de todo el contagio que se hace a lo largo de la noche de las apneas por hora. Pero es más significativo la respiración de Cheyne-Stokes cuando este patrón corresponde a la mitad de todos los trastornos respiratorios que se ven en el registro. ¿Cómo diagnosticar esto? Pues ya vimos ejemplos de los principales trastornos con polisomnografía y acá tenemos distintos elementos para poder medir la respiración durante la noche. El nivel 1 es la polisomnografía en un sitio vigilada por técnico. El nivel 2 es la polisomnografía hecha en domicilio, pero el polisomnografía hecha en domicilio significa que debe tener por lo menos 3 derivaciones de electroencefalograma, oculograma, en fin, toda una serie de elementos técnicos que hacen que esto sea una polisomnografía. Y el nivel 3 es una poligrafía respiratoria, es decir, un estudio abreviado, pero que sigue dándonos información del esfuerzo torácico y o abdominal para poder discriminar si hay o no una apnea obstructiva de onda central. Los equipos nivel 4 que no pueden discriminar el esfuerzo torácico abdominal porque tienen 1 o 2 señales, generalmente solo saturometría o el flujo de aire, no alcanzan, entonces esos se van, no alcanzan para hacer diagnóstico y no están validados para hacer diagnóstico, peor en gente que tiene comorbilidad. Y aunque los estudios abreviados, que hacemos mucho, lo usamos en gente que tiene un pretest alto para tener apneas obstructivas del sueño, para gente con comorbilidades, es decir, con falla cardíaca, obesidad, historia de arritmias, tampoco debería estar y solo deberíamos hacer diagnóstico en gente con comorbilidad alta con polisomnografía. Y esta es la polisomnografía que tiene pues, señales de electroencefalograma, de oculograma, de mentón, ronquido, ideal de electrocardiograma, obviamente nos puede faltar, ronquido, pues la señal respiratoria que a veces se tiene por 2 señales, flujo y termistor, un micrófono para ver cosas, la oximetría y pues genera esto, ¿no? Un tema bastante complejo, aunque pues, ya en la práctica ahora los equipos modernos no son tanta maquinaria, pero básicamente esto, hacer dormir con este tipo de vigilancia a la gente. También están los estudios abreviados, que es básicamente esto, pues solamente la medida de la señal respiratoria con una cámara de flujo y la oximetría, y muchos de ellos tienen una banda para ver el esfuerzo torácico, pero no todos los equipos simplificados son nivel 3. Esto es importante, esta foto no solo para decir que necesitamos el equipo. Con el equipo no llegamos ni a la esquina, necesitamos equipo técnico y médicos que lean el estudio de manera adecuada. ¿A quién tenemos que estudiar? Bueno, al que tiene pretest alto, es decir, al que ronca, al que es obeso, al que tiene hipertensión arterial ya, al que está con excesiva somnolencia diurna, y para eso hay un montón de tablas que nos pueden decir quién tiene más probabilidad de tener, pero acuérdense de los síntomas frecuentes, que pueden ser anginas, arritmia, hipertensión nocturna. En otras palabras, a mis amigos cardiólogos, si me preguntan a quién hay que hacer el estudio del sueño, la respuesta es fácil: a todos hay que hacer el estudio del sueño. Ahora, aquí viene un tema de huevo gallina: trastornos respiratorios del sueño y disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Qué fue primero? Son marcadores de falla cardíaca. Yo tengo apneas de sueño porque tengo falla cardíaca, respiratorios del sueño, pero no por completo. Entonces, como que esa hipótesis no se termina de explicar por completo. Al revés, los trastornos respiratorios son los causales del deterioro de la falla cardíaca. Y bueno, si nosotros tenemos aquí un corcho y nos estamos asfixiando 30, 40 veces por hora, la presión intratorácica aumenta, la presión transmural del ventrículo izquierdo aumenta y obviamente podemos contribuir a la disfunción del ventrículo izquierdo. Ahí está el corcho. Y esta es toda una serie de señal de una fisiopatología que les quería mostrar, pero que por tiempo no lo voy a hacer, pero básicamente hablando de cómo
los cambios en los niveles de CO2 y de PO2 cuando estamos a momentos hiperventilando y otros momentos haciendo apneas, pueden estimular el centro respiratorio, y si existe un retardo en la circulación hacia el centro respiratorio, se genera un círculo vicioso de hiperventilación con apneas, que es lo que se llama finalmente respiración de Cheyne-Stokes. Ahora, estos trastornos generalmente, la gran mayoría, sobre todo los que ya les dije que no pueden respirar, quieren pero no pueden, se están asfixiando con su propia garganta. El flujo de aire está detenido porque la hipofaringe colapsa por obesidad o por hiperlaxitud de los tejidos. Ahí el tabaco, problemas de la vía aérea superior de larga data contribuyen a que esto colapse, pero finalmente roncan y esto colapsa y pues ya la gente no respira y ahí se las apneas. Y si ponemos un CPAP, que es poner una corriente de presión positiva de forma constante, mantenemos permeable esto, la gente deja de roncar y por lo tanto deja de tener apneas y por lo tanto deja de tener alteración en el sueño, y a los pocos días de usar, la gran mayoría de gente nos dice: ya duermo bien, ya soy otro, tengo energías, las esposas nos traen una botella de lo que sea y entonces todos somos felices. Bien. El uso de CPAP mejora la función del ventrículo izquierdo, disminuye la presión arterial, a veces está mejor que el valsartán, y aumenta la capacidad de ejercicio, incluso medida antes de caminar de 6 minutos, y por todas estas cuestiones y más, sobre todo por el ronquido y por una mejor vida de pareja, mejora la calidad de vida. Ahora, ¿qué pasó? CPAP, control. De nuevo, no sirvió el CPAP. Pero, bueno, acá hay una curva que ve que sí mejora la oximetría. Esto es eventos mejor dicho, esto es en gente con falla cardíaca, con fracción de eyección de 60 a 35%, que se les midió el tiempo en un primer evento cardiovascular, y no hubo en este trabajo que se llama CAMPAP, que es un trabajo obviamente hecho en Canadá, por su nombre, no hubo corrección o no hubo prevención del primer evento cardiovascular, aunque se nos cruzaron las tablas. En el CPAP, en el grupo de CPAP sí mejoraba la oxigenación y mejoraba el índice de apneas. ¿Y cuál fue la explicación de esto? Que pues igual estaban puestos los pacientes se cogió al grupo control y al grupo CPAP, pero no se tomaron la molestia de ver del grupo CPAP cuántos llegaban a un control de apneas en el trabajo CAMPAP. Muchos de estos pacientes, dicho sea de paso, que tenían falla cardíaca, que estaban muy sintomáticos y que tenían la mitad de ellos una fracción de eyección menos del 50%, tenían un porcentaje alto de respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, en un estudio post-hoc que salió 2 años más tarde, se vio que sí, la curva de los que recibían CPAP iba muy pegada a la curva de control, pero si analizaban solo, de manera aislada, los pacientes que tenían apneas de sueño, que estaban con CPAP, pero que con CPAP dejaban de tener apneas, esta era la curva, se horizontalizaba por completo. Entonces, de nuevo, no solo es un tema de adherencia, mejor dicho, no solo es un tema de diagnóstico apropiado y de tratamiento correcto y de lograr adherencia, también es un tema de vigilancia para asegurarnos que el paciente haya logrado las metas del tratamiento. Porque si no, igual, por más que usen el aparato, no estamos haciendo nada. Se nos acabó el tiempo. Bien, bueno, si me dan un minuto, ¿qué hacemos con los que no responden, que tienen respiración de Cheyne-Stokes, que no responden al CPAP? Hay un equipo que vale 20 veces más que un CPAP, que es un ventilador servoasistido, que básicamente se adapta a estas intermitencias en la respiración, y que pues, en un metaanálisis de hace unos 10 años demostraba que sí, efectivamente corregía no solo el índice de apnea, sino que mejoraba la fracción de eyección. Nuevamente volvimos a tener el grave problema de tener un estudio ambicioso en 2015 que quiso curarle las apneas centrales
y en la recuperación de chain stocks a todo el mundo, y que tuvo una población predominantemente de gente con fracción de eyección menos de 45%. En este grupo de mucho riesgo no se vio beneficio en mortalidad y más bien se vio una discreta tendencia hacia la mortalidad contra control. Pero nuevamente, con análisis post-hoc, viendo pacientes que tienen más, este no es un análisis post-hoc sino un meta-análisis, se ve cómo si aislamos y ponemos la dicotomía de pacientes con fracción de eyección menos de 45 y más de 45, hay beneficio y seguridad usando respiradores servoasistidos en pacientes con falla cardíaca, respiración de chain stocks con fracción de más de 45, y obviamente hay más riesgo de mortalidad en fracción de eyección menos de 45, y ahí está un punto de corte para indicaciones. Hace un par de años salieron las recomendaciones de la Sociedad Americana del Sueño, negándole el respirador servoasistido a los pacientes con fracción de eyección de menos 45 y poniéndole como opcional a los otros. Y con esto termino, un breve resumen del tratamiento de los trastornos respiratorios. Estas son todas las guías y cómo se diferencian indicaciones de CPAP en SAOS, pero la podemos resumir en estas. Si tengo un IAH más de 30, así no tenga síntomas, hay que tratarlo. Y si tengo un IAH, o sea, un índice de apneas y hipopneas, más de 15 y tengo síntomas o factores de riesgo, entonces también debe ser tratado con CPAP. Presión positiva de doble nivel, que es lo que llamamos BiPAP. Hay diferentes modalidades, el modo espontáneo con tiempo, el modo de volumen asegurado. Nada de esto sirve para falla cardíaca, porque estamos con esto asegurándonos más hiperventilar a un paciente que generalmente es restrictivo. Y si a un paciente que ya está hiperventilando por ese loop que les conté, que tiene apneas centrales pero hipocápnicos, entonces les vamos a hacer mucho más daño y vamos a empeorar sus apneas centrales. Solo la ventilación servoasistida está indicada para los pacientes con falla cardíaca y apneas centrales siempre y cuando tengan fracción de eyección de más de 45%. Los que tienen una fracción de eyección de menos de 45 y aún así no responden con el CPAP, bueno, no sé, posiblemente CPAP más oxígeno, pero todavía no sabemos. Y una última cosa, los trastornos respiratorios del sueño no se tratan única y exclusivamente con CPAP o con BiPAP o con lo que sea. Son pacientes que se tienen que tratar con una evaluación de la vía aérea completa, con una evaluación de la función pulmonar completa y hacer un análisis integral de cómo está su función respiratoria. Ahora sí, la última cosa, el trabajo debe ser multidisciplinario. Un neumólogo trabajando por un lado, un cardiólogo trabajando por otro, un otorrino trabajando por otro. No hacemos nada, no llegamos a ningún lado, pero trabajando juntos, como que sí podríamos hacer un montón de cosas. Muchísimas gracias por tu atención. Asistente, estamos al final del congreso, entonces probablemente estamos un poco cansados todos, pero el tema al que me voy a referir ahora es de bastante interés, no solo para las mujeres y para los cardiólogos, sino yo creo que para los médicos en general. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la insuficiencia cardíaca en el embarazo. Nosotros no podemos en realidad dejar de lado el hecho de que durante el embarazo se produce una serie de cambios en la mujer, que ya en una mujer que no tiene ninguna patología cardíaca constituye una modificación en la fisiología y en la anatomía del cuerpo y del sistema cardiovascular. Los cambios hemodinámicos y fisiológicos son bastante evidentes. A nivel del sistema cardiovascular tenemos el hecho de que la presión arterial inicialmente baja en los primeros dos trimestres del embarazo, para en el tercer trimestre subir paulatinamente hasta llegar a valores normales. La presión arterial, la frecuencia cardíaca también aumenta progresivamente de tal manera que al final del tercer trimestre se considera que hay un aumento de 30 latidos en relación al valor basal de la mujer. Las resistencias vasculares periféricas disminuyen, esa es la causa de la vasodilatación y muchos de los desmayos de las mujeres durante el embarazo. El gasto cardíaco aumenta de forma importante, especialmente durante el primer trimestre del embarazo, hasta un 35 a 40%, lo cual ya constituye un
cambio importante en la fisiología de la mujer. Mucho más si es que hablamos de pacientes que tienen, han tenido o van a desarrollar una enfermedad cardíaca como tal. Considerando esto, es importante saber que en el momento de una consejería o en el momento que recibimos una paciente que ya está embarazada y que tiene una enfermedad cardíaca, tenemos que valorar lo que es el riesgo materno-infantil. En este tipo de situaciones, en una mujer embarazada, nosotros no podemos preocuparnos, probablemente como cardiólogo me preocuparía más de la mujer, el pediatra va a preocuparse más del bebé, pero es una enfermedad o es una patología que, considerando la incidencia no se puede, y la importancia de esta patología, tenemos que considerar tanto al bebé como a la madre. Es por eso que se recomienda una serie de estratificaciones de riesgo para determinar la posibilidad de complicaciones de la mujer y del bebé durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud considera y recomienda la estratificación de la mujer embarazada dependiendo de la patología que pueda tener. Tenemos dentro del primer grupo, en realidad, las mujeres sin cardiopatía estructural como tal o funcional. Sin embargo, a más de la población en general, aquí cae el grupo del prolapso de la válvula mitral, por ejemplo, que es bastante común en las mujeres, defectos septales que han sido ya reparados de forma exitosa sin ninguna repercusión a largo plazo, o mujeres que tienen extrasístoles ventriculares o supraventriculares, digamos que un poco más frecuentes que lo normal. Estas mujeres que son consideradas sin cardiopatía en realidad tienen el riesgo igual que en la población en general. Tenemos el segundo grupo que ya aumenta un poco el riesgo de la mujer y del bebé durante el embarazo, pero que sin embargo generalmente es baja las complicaciones y que puede llevarse a un embarazo bastante normal, digámoslo así, con los chequeos y controles sugeridos. Y aquí tenemos mujeres, por ejemplo, que tenían una tetralogía de Staloz reparada, la coartación de aorta reparada, valvulopatías no severas y mujeres que presentan un síndrome de Marfan sin afectación de la aorta. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que ya cae en el cuarto grupo en quienes el riesgo de mortalidad es muy alto y en realidad el embarazo debería ser contraindicado. Sin embargo, sabemos que en los hospitales en los que todos trabajamos, muchas de las mujeres que tienen estas patologías no son mujeres que llegan para una consejería pre-embarazo, sino que ya llegan embarazadas. Muchas de ellas ni siquiera en el primero o en el segundo mes de embarazo, sino ya un embarazo avanzado. Sin embargo, es importante considerar que en este tipo de mujeres las complicaciones, tanto para el bebé como para la madre, son bastante importantes. Adicionalmente, la ciencia ha querido desarrollar una serie de escalas para poder calcular más o menos el riesgo de complicaciones de mujeres embarazadas que presentan algún grado de cardiopatía, y uno de ellos es el score de riesgo cardíaco durante el embarazo CARPREG. Básicamente aquí se manejan 4 parámetros: el evento cardíaco previo que la mujer puede haber tenido, la clase funcional basal o la presencia de cianosis y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que son las patologías que más afectan o que más repercusión tienen en el momento de un embarazo. Conforme esto se puede dar más o menos una aproximación de la probabilidad de complicaciones. La más alta siendo las enfermedades como la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, teniendo aquí generalmente la estenosis de la válvula aórtica, que es la más común. Adicionalmente tenemos otro score que también las organizaciones y las guías mundiales de cardiología en la mujer recomiendan, que es el score SARA, que también es el riesgo de complicaciones de una mujer que ha tenido una cardiopatía congénita. Es un poco más complejo por el hecho de que tiene más variables a ser calificadas. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos las arritmias previas, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que siempre es extremadamente importante, el hecho de una regurgitación valvular, las prótesis valvulares, que en realidad son las patologías más complicadas en el momento de un embarazo. Y conforme cada una de las variables se da una calificación, de tal manera que las mujeres que llegan a tener más de 3.5 puntos tienen un 70% de probabilidades de tener algún tipo de complicación y que de hecho pueden llegar hasta el aborto. Sin embargo, no podemos enfocarnos solo en la mujer, sino también en el niño. ¿Cuáles son los riesgos de un bebé? Inicialmente, si la mujer ya tiene una cardiopatía establecida, el riesgo de uso de drogas cardíacas o cardiovasculares.
sabemos que la gran mayoría tienen algún grado de efecto en el producto. El aborto, que es una condición que va a estar siempre latente, la restricción del crecimiento y el bajo peso al nacer, con todas las implicaciones que esto conlleva a corto y a mediano plazo. Y las cardiopatías congénitas. Hay cardiopatías congénitas que probablemente el bebé tiene la probabilidad de heredar. Y son situaciones que la madre y el padre obviamente tienen que estar conscientes, porque es un riesgo al que van a someterse. Adicionalmente, cuando se cuenta o se tiene la suerte de que la mujer acuda a una consulta o una consejería preembarazo, y las mujeres en realidad también que están ya embarazadas y que han tenido algún antecedente cardíaco, básicamente son tres las preguntas que más les inquietan. La primera pregunta siempre es, cuando no está embarazada, ¿qué posibilidad tengo yo de embarazarme? Entonces, ahí la importancia de la estratificación de riesgo y de usar los scores para saber si la mujer tiene una probabilidad baja de complicaciones, si la recomendación más bien es contraindicar el embarazo. En segundo lugar, el embarazo va a ser normal, va a haber alguna repercusión. Como yo les decía, las drogas cardíacas que se utilizan muchas veces producen algún grado de afectación al bebé. Adicionalmente, un embarazo normal, ¿a qué se refiere? Probablemente la mujer, dependiendo de la patología que tenga, muchas de ellas necesitan un control estricto al grado de tener que ser internadas durante el embarazo. Entonces, probablemente el embarazo tan normal no va a ser, pero el riesgo probablemente es menor. El parto es otra de las dudas que siempre tiene una mujer. ¿El parto será vaginal o será cesárea? ¿Será que el embarazo llega a término o necesito yo de una atención más rápida? Entonces, el modo de parto, en realidad sabemos que lo normal es un parto vaginal. Sabemos que en la actualidad la incidencia o la tasa de cesáreas ha aumentado notablemente. Sin embargo, al hablar de patologías cardíacas, el parto vaginal es el que tiene menos efectos hemodinámicos o cambios hemodinámicos en el momento. Entonces, por ejemplo, el estado de hipercoagulabilidad de la paciente que se desarrolla durante el embarazo está hecho y programado y diseñado para que durante el embarazo no haya una pérdida de sangre importante. Eso sucede durante el parto, lo cual no va a suceder durante la cesárea. Probablemente la pérdida sanguínea es mucho más importante, de tal manera que la cesárea no es el método recomendado dependiendo de la patología. Y dentro de las patologías más comunes, digamos, de las mujeres, la cesárea se recomienda en mujeres que tengan un riesgo de una disección de la aorta. Necesita un monitoreo más estricto, probablemente uso de medicación más específica, pero en el resto de patologías, incluyendo las estenosis de las válvulas, se recomienda el parto normal. Esto como un preámbulo de las mujeres que ya tienen una enfermedad cardíaca establecida y que llegan al consultorio o al hospital embarazadas. Ahora quiero referirme un poco más a lo que es la miocardiopatía periparto. En realidad la miocardiopatía periparto muchas veces es subdiagnosticada y no se cuenta con mucha estadística acerca de esto. Sin embargo, se considera que la incidencia es 1 en 1000 dependiendo del lugar. En Nigeria, por ejemplo, y en Haití, hay hasta 1 por cada 300 mujeres embarazadas o partos de incidencia de esta patología, lo cual conlleva una morbilidad bastante importante. En cuanto a la definición, tampoco hay una definición única y estricta. Sin embargo, las sociedades internacionales de cardiología sugieren o recomiendan, por ejemplo, la Sociedad Europea la considera como una forma no familiar, no genética, a pesar de que actualmente se ha identificado grupos de mujeres o de familiares que tienen algún grado de incidencia mayor, ni dilatada asociada al embarazo. La American Heart la sugiere como una rara cardiopatía adquirida primaria que se asocia con una disfunción del ventrículo izquierdo que lleva a una insuficiencia cardíaca. De todas maneras, de forma internacional, lo que sí está establecido son los criterios diagnósticos, que son una insuficiencia cardíaca en los últimos meses del embarazo o 5 meses postparto. En realidad aquí la mayoría de las mujeres desarrollan la enfermedad
después del embarazo. Es un porcentaje bastante bajo que desarrolla en el último mes del embarazo, generalmente dentro de los primeros 4 meses post-parto. Cuando que no haya una enfermedad cardíaca como tal identificable, muchas veces esto en las mujeres es difícil porque tendremos que tener la seguridad de que no hay alguna otra patología previa. Una enfermedad cardíaca diagnosticada antes del embarazo, lo cual también es bastante complicado tener la seguridad, y que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo esté por debajo del 45%. Dentro de los factores de riesgo de la miocardiopatía como tal, se han propuesto una serie de características, y de hecho, considerando que la expectativa de vida de las personas y las mujeres en la actualidad es mucho más alta, sabemos que en la actualidad también las mujeres se embarazan con mayor edad. Ya no es como antes, que tal vez el embarazo, o la mayoría de mujeres se embarazaban a los 18, 19 años, 20, ahora hay mujeres que se embarazan hasta los 40, 45 años. Entonces, se ha visto que de las mujeres que presentan una miocardiopatía periparto, el 50% sobrepasa los 30 años. ¿Sí? Adicionalmente, y uno de los factores que es muy importante y de una alta carga, es la raza negra. Por eso, por ejemplo, en Nigeria y en Haití, como les mencionaba, la incidencia es mucho más alta. El 37% de estas mujeres ya tenían antecedentes de hipertensión arterial o desarrollaron preeclampsia. Y las gestaciones múltiples es otro de los factores también que intervienen en la fisiopatología de la enfermedad. Adicionalmente, hay otros factores que, a pesar de que no están definidos como tal, se sugiere que tienen alguna relación. Y dentro de estos tenemos el uso de drogas, la anemia, el asma, una lactocólisis prolongada, la diabetes mellitus como tal, y actualmente la obesidad y la malnutrición. Al hablar de la fisiopatología de la enfermedad de la miocardiopatía periparto, en realidad es bastante complicada y no hay una fisiopatología establecida como tal. Sin embargo, hay varias teorías que se sugieren, y una de ellas es la teoría viral. En varios estudios y biopsias cardíacas se ha encontrado que muchas de estas mujeres desarrollaron algún tipo de miocarditis. También tenemos el microisomerismo de las células fetales, que de cierta forma estas células desarrollan anticuerpos que producen una disfunción endotelial que puede llevar a un grado de inflamación y de insuficiencia cardíaca. Y adicionalmente también las deficiencias de ciertos nutrientes, especialmente el hierro y el selenio. El tratamiento en realidad es bastante dependiente de la mujer a la que estamos tratando, en qué fase del embarazo esté, cuáles son las enfermedades previas, o si en realidad es una miocardiopatía periparto. De cualquier manera, lo que se ha intentado hacer es definir dependiendo de del trimestre, digamos así, del embarazo que puede estar. Obviamente, una mujer que no está embarazada el tratamiento va a ser conforme a la patología de base y como se trata a cualquier paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en las mujeres que están en un embarazo temprano y tardío, generalmente se recomienda no usar IECAS, por ejemplo, y el uso de diuréticos, hidralacina y ocasionalmente beta bloqueadores conforme la paciente y el tiempo de embarazo está recomendado. En el posparto, los IECAS deberían iniciarse, no se recomienda la lactancia, y considerando que una insuficiencia cardíaca en realidad puede tener, debería tratarse la enfermedad de base. Al hablar, por ejemplo, de las estenosis aórtica y mitral, que son las que representan el 30% de las patologías en las mujeres, se puede hacer uso de otro tipo de tratamientos que muchas veces son emergentes, como una valvuloplastia. La cirugía es menos recomendada, excepto sea el caso, porque el peligro de una cirugía es la mortalidad fetal. Y al hablar de arritmias, inclusive se puede usar una cardioversión eléctrica como cualquier otro paciente. Finalmente, un poquito antes de final, el manejo durante el parto, tenemos que considerar que debe ser de un equipo multidisciplinario. Esto generalmente debe ser tratado en un hospital de tercer nivel con toda la tecnología y todas las herramientas necesarias para disminuir la mortalidad tanto fetal como materna. Siempre va a ser necesario un cardiólogo, el ginecobstetra, anestesiólogo y pediatra. Y obviamente un lugar que tenga una unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente, después del parto, si es que ha llegado al parto sin ninguna complicación, es importante saber
¿Cuál es la probabilidad de que esa mujer se quede con una enfermedad? ¿O cuál es el tratamiento que debe seguir inmediatamente después del parto? Entonces, a largo plazo es importante saber que el riesgo de presentar nuevamente una miocardiopatía periparto existe y es alto. Que puede ser, o que de hecho un gran porcentaje de mujeres recupera la función del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el chequeo ecocardiográfico es bastante importante porque puede haber disfunciones subclínicas que solo son diagnosticadas por este método de imagen. Adicionalmente, hay que esperar algunos meses para ver cómo evoluciona la paciente. Por más que la paciente haya recuperado inclusive la función de eyección del ventrículo izquierdo, no se recomienda que se retiren todas las drogas. Cada una debería retirarse paulatinamente, una a la vez, con valoraciones anuales. Hay estudios que sugieren que inclusive las mujeres que no han tenido ninguna enfermedad cardíaca después del embarazo se quedan con algún grado de alteración hemodinámica. Y una de las cosas muy importantes, el pronóstico de estos pacientes y los factores predictores. El pronóstico, como les digo, aproximadamente el 71% recupera la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y se convierte en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. Sin embargo, entre el 13 y el 15% tiene una insuficiencia cardíaca persistente y la recuperación de darse es aproximadamente en los primeros 6 meses después del parto. Factores predictores. La fracción de eyección es extremadamente importante. Es el primer factor predictor de que la mujer recupere su función. Si la mujer llegó a tener una fracción de eyección de más del 30%, la probabilidad de que se recupere es extremadamente alta. Y no hay marcadores como tal específicos para predecir una recuperación. Sin embargo, durante el embarazo y el parto se considera que los niveles bajos de troponina y de ProBNP podrían estar en relación con una recuperación bastante adecuada de las pacientes que presentan esta patología. Recurrencia en embarazos posteriores. Probablemente la mujer es el primer embarazo y lo que quiere después de un tiempo es tener otro hijo. No se puede contraindicar un embarazo si es que la mujer ya ha recuperado su función sistólica normal del corazón. Sin embargo, el riesgo de una recurrencia de una miocardiopatía periparto es sustancial y no debe desconsiderarse. Como les decía, depende mucho de la fracción de eyección y el hecho de que la fracción de eyección esté dentro de los parámetros normales no garantiza que vaya a producirse o que no vaya a producirse posteriormente una miocardiopatía periparto. Yo creo que el embarazo es una cuestión bastante complicada, no hay un solo paciente, sino son 2 pacientes al mismo tiempo, y el trabajo en equipo y la decisión de tomar, que una mujer toma teniendo una enfermedad cardíaca como tal, de tener un hijo es bastante trascendental. En realidad, voy a hacer mías las palabras de que el corazón es una forma, cuando se decide esto, el corazón camina siempre fuera del cuerpo. Y desde el punto de vista cardiológico, yo lo consideraría como literal. Gracias. Felicitaciones, doctora Montenegro, por el tiempo y por su presentación. Gracias. Enseguida damos paso a la siguiente actividad. Doctor Miguel Valles. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la última parte del programa científico con la presentación de los casos clínicos. Solo unas breves indicaciones para todos. En vista de la cantidad de casos que tenemos y del tiempo que disponemos, vamos a ser sumamente estrictos con el tiempo de la presentación. Así que les ruego, en cuanto se cumple el tiempo o antes del tiempo, lo posible, vamos a avisarles para que terminen su presentación y vamos a cortar la presentación, y espero que lo entiendan de esa manera porque no podemos demorarnos más de lo que está establecido. En lo posible les rogaría que la
presentación dure 8 o 9 minutos para, si es que es necesario hacer algún comentario, se lo haga. Los comentarios principalmente los vamos a aceptar desde la mesa directiva, no desde el público. A no ser que haya tiempo, se permitirá alguna participación del público. Entonces quiero invitar a la mesa directiva al doctor Hugo Cancela, presidente de la sociedad, que va a ser parte del jurado de calificación, al doctor Fernando Ruiz, que nos va a acompañar como médico extranjero y como presidente electo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, al doctor Vladimir Ullawi, que es el vicepresidente de la sociedad y el coordinador científico de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha. Entonces, con esta introducción vamos a dar inicio al programa. En primer lugar está el Departamento de Cardiología de la Clínica Internacional. Primer caso a cargo del doctor Vinicio Aragán. En lo posible, mientras terminan en un caso, le rogaríamos al que sigue que tenga lista su presentación para solamente... Un paciente de 64 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y tratamiento con beta-bloqueadores, con varios ingresos de insuficiencia cardíaca en otra casa de salud. La hermana y la madre con antecedentes de muerte súbita. Acude a emergencia por presentar línea progresiva de 2 semanas de evolución, con línea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores en clase funcional 3. El examen físico, interpretación neural 45 grados, soplo sistólico de insuficiencia mitral intercúspide y ligeras, murmullo vesicular aburrido en bases pulmonares, hepatomegalia 2 centímetros bajo del borde costal, edema en miembros inferiores. En analítica encontramos un ProNT de 7622. La radiografía, una cardiomegalia, controlamiento de los ángulos cortoclínicos, el electrocardiograma, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, ritmo sinusal y un eje izquierdo. Para que vengan por favor las imágenes del video. Ya, en el ecocardiograma lo que se muestra es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un grosor del septo de 23 milímetros. Entonces, tenemos un incremento del grosor del ventrículo izquierdo de 23 milímetros de mercurio, de 23 milímetros. El septo, encontramos una hiperecogenicidad o un incremento del tamaño a nivel de las aurículas, una fracción de eyección calculada por Simpson del 35%. La tomografía no mostraba enfermedad cardiopulmonar activa. El Holter mostraba casítoles ventriculares bifocales, casítoles supraventriculares y una velocidad de la frecuencia cardíaca disminuida. Lamentablemente el video no pone, pero nosotros podemos ver, estas son imágenes de resonancia cardíaca, en las cuales podemos ver que existe un incremento del grosor, sobre todo a nivel del septo. Las imágenes de 3 cámaras se observaba que no había la presencia de obstrucción al tracto de salida en el ventrículo izquierdo. Y claro, y en los parámetros nosotros pudimos encontrar que existía un mayor incremento del grosor a nivel de la pared anteroseptal y de la pared inferoseptal de 34 y 33 milímetros, con volúmenes ventriculares conservados, una fracción de emisión del ventrículo izquierdo del 28%, del ventrículo derecho del 34%, con una masa de 315 gramos. Paciente con signos clínicos de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección del 40%, menos del 40%, con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida tipo CD, secundario a una miocardiopatía hipertrófica. Pero el tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca sabemos que puede ser un tratamiento farmacológico y no farmacológico, entre los cuales está la resincronización, el implante de dispositivos o el trasplante cardíaco. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica del 40 al 60% se lo sabe que son producidos por una verdadera hipertrofia sarcómera y que existe un grupo del 5 al 10% de los pacientes
en los cuales puede estar producida por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, enfermedades de depósito como la enfermedad de Fabry, enfermedades neurológicas como la ataxia de Friedreich. Y en este caso, el estudio de la resonancia cardíaca y sobre todo la utilización del realce tardío nos permite identificar claramente a aquellos pacientes con insuficiencia si es producida por una cardiopatía isquémica y de los cuales si es crónica o es aguda, o cardiopatía no isquémica, en las cuales podemos observar que puede estar de acuerdo a los tipos de captación por una hipertrófica o por una amiloidosis en la que se observa una captación endocárdica difusa. Pero para que funcione el tratamiento, nosotros en nuestros pacientes debe tener miocardio viable, y así se estudiaron este estudio en el cual se compararon la acción de los beta bloqueadores con la presencia de realce tardío, es decir, de fibrosis, y lo que encontraron que los pacientes presentaban menor recuperación funcional de los segmentos disfuncionantes a medida que aumentaba la transmuralidad de la fibrosis. En otro estudio, pacientes que se relacionaban miocardiopatía dilatada y fibrosis encontraron que los pacientes que tenían mayor fibrosis tenían mayores diámetros sistólicos, mayores diámetros diastólicos y por lo tanto menor fracción de eyección, por lo tanto concluyendo que para que funcionen los medicamentos debe haber miocardio viable. En la terapia de desincronización nosotros tenemos que con los criterios actuales hasta un 30% de los pacientes no son respondedores, y en lo cual la resonancia nos podría ayudar indicando que aquellos pacientes que tienen mayor carga de fibrosis y sobre todo los que tienen fibrosis a nivel de la pared posterolateral son los que menos van a responder. Aquellos pacientes que son candidatos para terapia de desfibrilador, tenemos que solamente el 20% de los pacientes en un seguimiento a 5 años tienen descargas apropiadas del DAI, en lo cual la resonancia nos puede ayudar a identificar con el realce tardío a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar muerte súbita, y encontraron que los pacientes isquémicos con una carga mayor al 5% de la masa miocárdica son quienes tienen mayor riesgo de mortalidad. Si comparamos con la fracción de eyección, los pacientes con una carga de fibrosis mayor del 5%, una fracción de eyección menos del 30%, son los que tienen mayores probabilidades de mortalidad, mayores descargas del DAI y de muerte súbita, en relación a aquellos pacientes que apenas tienen un 5% o no tienen realce tardío con una fracción de eyección menos del 30%. En cuanto al cálculo del riesgo en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sabemos que los criterios clínicos tienen un bajo poder predictivo clínico, y en los cuales la resonancia se ha sido utilizada con la determinación del realce tardío con una carga mayor de 15 gramos para distinguir a aquellos pacientes que se van a beneficiar o tienen mayor riesgo de presentar muerte súbita. Revisado así de esta manera, nosotros les voy a demostrarles ahora las imágenes del realce tardío encontrado en nuestro paciente y cuál sería su mejor opción de tratamiento. Este es el paciente con miocardiopatía hipertrófica. Como ustedes pueden ver, toda la carga de fibrosis que se observa en blanco, que ocupa más del 90% de la pared del músculo ventricular izquierdo, con miocardio viable apenas localizado en las zonas basales, tanto del septo como de la pared lateral. Este es un corte en eje corto, en donde también se puede observar cómo la fibrosis ocupa la mayor parte del espesor miocárdico. También encontramos ligeras áreas de fibrosis localizadas a nivel del ventrículo derecho. Esta es una imagen de 2 cámaras donde se pueden observar en la pared inferior la transmuralidad de la fibrosis, al igual que en el eje corto, en un plano un poco más apical, como la fibrosis extramural. De tal manera que el estudio de nuestros pacientes deberíamos realizarlos con todos los métodos de estudio actualmente identificados, para así dar un mejor diagnóstico o mejor pronóstico en nuestros pacientes. En este caso, nuestro paciente, creemos que la mejor opción de terapéutica sería el trasplante cardíaco.